Introducción. En la vida cotidiana somos testigos de varias situaciones en donde se evidencia la mecánica y sus distintas ramas como la cinética, estática, dinámica. Una situación cotidiana que pasa muy seguido es que el auto se malogra y tienes que empujarlo con mucha fuerza para que éste pueda arrancar de nuevo. Como podemos ver en la primera gráfica, el hombre aplica una fuerza para que su vehículo pueda avanzar de nuevo. Pero ¿te has preguntado qué pasaría si aplicas la misma fuerza a una bicicleta? Pues la bicicleta se desplazará más rápido porque es más liviana. En este laboratorio vamos a explicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la aceleración y la fuerza externa son directamente proporcionales. Esto quiere decir, como podemos observar en esta fórmula, que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si la fuerza aumenta, la aceleración también va a aumentar. Además, existe una relación inversamente proporcional entre la masa y la aceleración. Esto quiere decir que si la masa aumenta, la aceleración va a disminuir. O si la aceleración aumenta, la masa va a disminuir. Esto lo realizaremos usando un sistema carrito, masa y polea, mediante la realización de experimentos y medición de datos. Objetivos. Como objetivo general es comprobar que se cumplen las leyes de Newton utilizando el sistema carrito-polea-masa. Objetivos específicos. Analizar cada elemento del sistema carrito-polea-masa, determinar las maneras de encontrar la aceleración y por último interpretar las gráficas en función a los datos obtenidos en el laboratorio. Una vez ya se explicó los objetivos de este laboratorio, yo voy a explicar el procedimiento que se llevó a cabo. Como podemos observar, estos son los componentes de todo el sistema. Podemos observar que se componen de 5 elementos. Tenemos el carrito, el sensor, el disco de inercia, la polea móvil y finalmente la portapesas. Se utilizó la balanza electrónica para pesar cada uno de ellos y se utilizó el vernier para hallar el diámetro del sensor y también del disco de inercia y también de la polea móvil. Estos fueron los datos que se obtuvieron al pesar cada uno de los elementos y como pueden observar, después de haber pesado todos los elementos del sistema, se procedió a hacer el experimento. Como se puede observar, el carrito se jaló estaba amarrado a una cuerda y simplemente se jalaba el carrito a una distancia de 20 centímetros y se dejaba soltar. Y ya la máquina y junto al sensor se encargaba de darnos datos. Bueno, ahora yo presentaré los resultados. Aquí podemos ver en la primera gráfica la de ángulo versus tiempo, en la cual podemos observar que es una función polinómica de segundo grado. En la segunda gráfica de velocidad angular versus tiempo de la polea fija, vemos que tiene una forma de una función lineal, se asemeja mucho a una función lineal. Y con respecto a la gráfica 3, tenemos la gráfica de aceleración angular versus tiempo en la polea fija. Esta tiene un promedio de 9.24. Bueno, ahora vamos con el cuestionario. En la primera pregunta del cuestionario se nos pide hacer el diagrama de los cuerpos libres que están que se ven en el caso. El primer DSL que vamos a mostrar es el DSL del sistema de portamasas-masa, en el cual en la primera imagen vemos se está tomando como un sistema a ambos, en el cual solo hay un peso total y una tensión que se ejerce en este sistema, y luego tomamos por separado la masa, la cual solo tiene presente el peso de la masa y la normal aplicada por el portamasas. En el caso del portamasas, las fuerzas que están en este caso son la tensión que se está ejerciendo al alzar el portamasas con el gancho que tiene en la parte superior, la normal ejercida por la masa y el peso del portamasas. Ahora, el DSL, el disco, asumimos un sistema más, el del disco de inercia y sensor, como uno solo, en el cual están presentes la fuerza de la tensión, dos tensiones, una que está ejercida
que está conectada con el carrito, que sería la tensión 3, y la tensión 2, que está conectada con el portamasas. También hay una fuerza de reacción y el peso total de los dos discos, del de inercia y el de sensor. Luego, la polea móvil. Esta también tiene tres tensiones. Aquí podemos ver la primera tensión que vemos en el portamasas. Luego, la tensión 2, que es la que está conectada al disco, al disco del disco pequeño. Y la tensión 4, que está conectada a una pared. Además del peso de la polea móvil. Y ahora por cuarta DSL sería el DSL del carro, el cual está conectado a la tensión 3, que podemos ver aquí que está conectada también al disco, y el peso del carrito y la normal ejercida por el piso del carrito. La segunda pregunta sería, con la información que se tiene disponible, ¿podría calcular la aceleración de cada elemento del sistema, polea, carrito y masa? Con la información que nos han brindado, podemos calcular la aceleración de cada elemento del sistema, igualando la aceleración tangencial, que es igual a la aceleración angular por el radio. Para el caso de la polea fija, nos da la aceleración angular del sensor. Así que con esto ya podríamos trabajar para hallar las demás aceleraciones del carrito, de la masa y de la polea. Para el carrito sería la aceleración angular por el radio externo de la polea fija, que sería el radio más grande, que está conectado directamente con el carrito, y esto nos daría la aceleración del carrito. Y luego la masa sería la aceleración angular por el radio interno de la polea fija sobre 2. Eso se debe a que la distancia que recorre la cuerda del carrito es el doble que la que recorre la cuerda que está conectada al portamasas. Pregunta 3. Presentar gráfica de posición, velocidad y aceleración del portapesas y carrito. Explicar el comportamiento de estos. Para ello hemos realizado dos tablas, tanto para el carrito y el portapesas. Las gráficas tanto de posición, velocidad y aceleración para ambos objetos van a ser similares. La diferencia va a ser en el radio que se usa, ¿no? Por ejemplo, en el carrito se usó el radio externo de la polea fija, que es 0.025 metros, y para el portapesas se usó el radio interno de la polea fija, que es 0.016 metros. Ahora, para calcular tanto la posición, velocidad y aceleración, hemos usado la siguiente fórmula. Eh, Como sabemos, hemos utilizado el Logger Pro, que nos botó los siguientes resultados. O sea, los siguientes datos fueron tanto el ángulo, la velocidad angular y la aceleración. Por ello, X va a ser igual al ángulo por el radio, la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por el radio, y por último, la aceleración va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Para calcular los gráficos, tanto de posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempos, hemos usado las gráficas o las tablas anteriores. Y para su respectivo análisis, en la posición versus tiempo, eh, a medida que el tiempo avance, la posición va aumentando. Y luego ya un punto máximo en donde choca contra la barrera, hay un impacto y luego disminuye. Para la velocidad versus tiempo, va creciendo linealmente hacia el eje positivo, y luego hay un impacto y luego se torna hacia el eje negativo, ¿no? Hay un cambio de dirección. Y en la aceleración es constante al inicio, luego hay una caída en donde se produce el impacto y la aceleración torna hacia el eje negativo. Y para el portapesas es similar. Eh, a medida que el tiempo avance, la posición va avanzando, eh, luego hay un impacto contra la barrera y luego va disminuyendo su posición. La velocidad va aumentando y luego disminuye, ¿no? Hacia el eje negativo. No disminuye, sino se torna hacia el eje negativo, ¿no? A medida que va avanzando el carrito.
Y la aceleración, lo mismo, ¿no? Es constante al inicio y luego torna a acelerar. Eso dependiendo tanto del sistema de coordenadas que se use. Explicar qué factores externos afectan al sistema y cómo podrían ser cuantificados para tener un resultado exacto. Bueno, como grupo hemos determinado dos posibles factores que afecten al sistema. La primera es la fuerza de fricción, ya que como sabemos, en este tipo de experimentos siempre va a haber fricción. Y bueno, ¿cómo la podríamos hallar? Se utiliza un medidor de coeficiente de fricción para hallar el coeficiente de fricción, el cual se utiliza en una fórmula que es el coeficiente de fricción por la normal, y utilizando la normal que se encuentra en la superficie de contacto, que en este caso sería la normal del suelo con el carrito, y con eso ya podemos hallar la fuerza de fricción. Otro factor que afecta a nuestro sistema es la resistencia del aire, ya que, como sabemos, en este tipo de experimentos siempre va a haber aire. Y bueno, ¿cómo se halla? Tendríamos que utilizar un anemómetro, el cual es una herramienta que nos brinda la velocidad del aire, la cual es la herramienta que observan en pantalla, de color amarillo. Esta herramienta nos brinda la velocidad del aire que se utiliza para calcular resistencia del aire. Y bueno, también podríamos hallarlo de otra forma, que es la más práctica, ya que utilizamos la sumatoria de fuerzas, ya que esta fuerza del aire siempre va en contra del movimiento. Entonces simplemente utilizaríamos la ya conocida sumatoria de fuerzas y consideraríamos una fuerza más, que sería la fuerza de aire. 5. Indicar por lo menos dos maneras con las que se podría hallar la aceleración de algún elemento del sistema. Calcular y comparar. La primera manera lo vamos a realizar usando la aceleración angular y el radio. El objeto escogido será el carrito y lo vamos a realizar en el tiempo de 0.5 segundos. En la primera manera vamos a hallar mediante esta fórmula, donde la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. De esto podemos decir que la aceleración tangencial depende de la aceleración angular y del radio. Vamos a hallar la aceleración tangencial del carrito en 0.5 segundos. Del proceso de medición de datos obtenemos que el radio externo del disco 1 es 43.82 milímetros. Esto lo vamos a convertir a metros. Después tenemos que la aceleración angular en el tiempo de 0.5 segundos es de 10.98 radianes por segundo al cuadrado. Este dato también lo podemos extraer de la medición de datos. En esta tabla de tabulación podemos observar cómo en el tiempo de 0.5 segundos tenemos 10.98 de aceleración angular. Entonces reemplazamos en la fórmula. La aceleración tangencial va a ser igual a la multiplicación de la aceleración angular, que es 10.98, por el radio en metros. Tenemos que la aceleración tangencial es 0.48 metros por segundo al cuadrado. Concluimos que la aceleración tangencial del carrito en el tiempo de 0.5 segundos es de 0.48 metros por segundo al cuadrado. La segunda manera lo vamos a realizar usando las velocidades angulares y el tiempo. Primero vamos a hallar la aceleración angular usando las velocidades angulares y el tiempo. Tenemos que la aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. En nuestros datos tenemos que el tiempo final va a ser 0.5 segundos y tomaremos como tiempo inicial 0 segundos. En esta tabla podemos observar los datos en el tiempo de 0 segundos y en el tiempo de 0.5 segundos. Tenemos que la velocidad angular final es 4.7 radianes por segundo. Lo podemos observar aquí.
y la velocidad angular inicial en el tiempo cero es 0.096 radianes por segundo. Todos estos datos se extraen del laboratorio. El radio externo del disco 1 es igual a la anterior manera, que es 0.04382 metros. Entonces reemplazamos en la fórmula velocidad angular final 4.70 menos velocidad angular inicial 0.096 entre la diferencia del tiempo final y el tiempo inicial, que es 0.5. Tenemos que la aceleración angular final es 9.2 radianes por segundo al cuadrado. Reemplazamos esta aceleración angular en la siguiente fórmula para hallar la aceleración tangencial. Aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Reemplazamos la aceleración angular, que nos salió 9.2 radianes por segundo al cuadrado, por el radio, que es 0.04 metros. La aceleración tangencial es igual a 0.40 metros por segundo al cuadrado. Si queremos comparar los resultados, ambos resultados, podemos observar que no existe mucha diferencia. En la aceleración 1 nos salió 0.4811 metros por segundo al cuadrado y en la aceleración 2 nos salió 0.4034 metros por segundo al cuadrado. La relación es que la diferencia es mínima. Existe una mínima diferencia entre las dos aceleraciones. Observaciones. La distancia en la que se coloca el carrito influirá de alguna manera en la velocidad en el tiempo de impacto con la barrera. La segunda observación es, si existiera la fuerza de rozamiento, nuestro resultado cambiaría, ya que la fuerza se opone al deslizamiento o movimiento relativo. Está también relacionada con las interacciones entre moléculas. 3. Si consideramos la fuerza del aire, también influirá en el resultado porque generalmente esta fuerza va en la dirección opuesta al movimiento. Conclusiones. En este laboratorio de dinámica pudimos observar el diagrama de cuerpo libre de cada elemento del sistema, carrito, polea y masa. También, con los datos recolectados, pudimos hallar la posición del carrito, velocidad tangencial y aceleración tangencial, todo respecto al tiempo en segundos. Además, realizamos gráficas de relación de variables del carrito como del portapesas. Entre esas gráficas tenemos la posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, tanto del carrito como del portapesas. Por último, mediante este laboratorio hemos podido aprender y experimentar la segunda ley de Newton como base de la aceleración. Pudimos también reconocer aquellas fuerzas que se oponen al movimiento de un objeto como la fuerza de fricción y la resistencia de aire, además de explicar cómo podemos medir la magnitud de dicha fuerza. Gracias.